Hola a todos y a todas, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Tal como les comenté antes, este video es para explicarles la teoría que les dejé escrita en el archivo que encontraron en el Classroom. Así que bueno, vamos manos a la obra. Muy bien. Ahora para ver cuáles son las propiedades del texto, las tres propiedades del texto, vamos a ver primero y principal qué es un texto. Nosotros vamos a tomar la definición que propone Enrique Bernardes y que la escribió o la postuló en el año 1982. Lo que dice este autor es que el texto es una unidad lingüística comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el texto está construido por palabras o con palabras y que esas palabras tienen un significado propio, que es el significado que se busca comunicar. Entonces, nos podemos hacer la pregunta, antes de escribir un texto o antes de realizar un texto, tenemos que pensar en qué quiero comunicar yo. También explica este autor que el texto tiene un carácter comunicativo. Es decir, que el texto siempre se realiza siguiendo una intención o un motivo comunicativo. Yo pretendo lograr algo con mi texto. Entonces pensamos en la razón por la que nosotros escribimos, es decir, pensamos en para qué escribimos o construimos un texto. También dice Bernardes que el texto posee un significado propio y que por poseer un significado propio es autónomo. ¿Qué quiere decirnos esto? Que para nosotros, cuando vemos un texto que está bien escrito, no necesitamos de otro texto para poder comprenderlo, ya que tiene un significado por sí mismo y no necesita de otra cosa para ser entendido. Por último, lo que dice este autor es que el texto se estructura siguiendo un conjunto de reglas. Es decir, que nosotros para poder escribir, en este caso un texto, lo que necesitamos es saber cómo escribir las palabras, cómo organizar las palabras para que construyan oraciones y después, en un nivel más grande, tenemos que tener en cuenta cómo se organizan y cómo podemos relacionar las oraciones para que puedan construir párrafos. Todas estas reglas del nivel textual y del nivel de y reglas de la lengua, nosotros y nosotras ya las tenemos incorporadas y las sabemos las sabemos por todo el recorrido que tenemos a lo largo de la escuela. Muy bien. Después encontramos que la información del texto, la información que vamos a utilizar para conformar o construir el texto, va a ser organizada a partir de tres propiedades. La primera propiedad que encontramos es la adecuación. La adecuación hace referencia a la relación que se va a establecer entre el texto, los interlocutores, es decir, entre los participantes, en este caso yo soy la emisora y ustedes son los destinatarios y destinatarias, y también hay que tener en cuenta la situación comunicativa en la que estamos. ¿Qué quiere decir la situación o de qué hablamos cuando hablamos de situación comunicativa? La situación comunicativa hace referencia al lugar y al tiempo en el que se realiza se produce la comunicación. Por ejemplo, ¿vieron cuando a ustedes seguramente le habrán dicho a algunos de sus profesores que no pueden silbar o no pueden decir ciertas palabras que se consideran malas palabras o insultos en el aula? Que les dicen, no estamos en una cancha, no pueden silbar, o no pueden gritar así, no estamos en una cancha, estamos en el aula. Lo que quieren decirles es que tengan en cuenta que si estás en el aula, vos tenés que es el aula un lugar específico, tenés que comportarte de alguna manera que tiene que ser acorde o tiene que ser adecuada a ese lugar. ¿Por qué? Porque se considera socialmente que dentro del aula tenemos que actuar, comportarnos y decir ciertas palabras o hablar de cierta forma que tiene que ser formal. O por ejemplo, también vi que en el tablón del Classroom, la profesora Elia les comentó o les pidió que por favor no se pusieran sobrenombres, apodos, ya que estaban en una clase
que en este caso es virtual, y que era de carácter formal. Entonces lo que ahí le está pidiendo ella es que ustedes se adecuen, se comporten de forma adecuada a ese momento y a ese lugar. Después encontramos la segunda propiedad del texto, es la coherencia. La coherencia da cuenta del significado global del texto, es decir que nosotros nos damos cuenta si un texto es coherente o incoherente si podemos entender cuál es el significado, el sentido entero que quiere transmitir el texto. Explica Cuenca, que una autora, que para ver si el texto es coherente tenemos que tener en cuenta cuál es el tema que trata, es decir, tenemos que determinar de qué vamos a hablar en nuestro texto. La información, hay que atender a la información, es decir, cómo vamos a organizar, cómo vamos a ordenar esa información. Y también tenemos que tener en cuenta el tipo de texto, ya que, como ustedes ya habrán visto con la profesora Elia, sabemos que el texto narrativo es de una forma y el texto argumentativo se escribe siguiendo otra forma u otra estructura. Por último, encontramos a la propiedad de la cohesión. La cohesión es la propiedad que da cuenta de la relación que se va a establecer entre las partes del texto, entre cómo se va a centrarse en cómo se organiza la información, y vamos a ver que vamos a utilizar después, más adelante vamos a trabajar con los recursos cohesivos y vamos a ver que esos recursos nos permiten organizar y relacionar las diferentes partes del texto de una forma específica, siguiendo siempre una intención o un objetivo comunicativo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de escribir un texto? Siempre tenemos que atender a nuestros destinatarios o destinatarias. Tenemos que tener en cuenta para quién voy a escribir yo. También, como ya dijimos, tenemos que tener en cuenta la intención comunicativa, es decir, el objetivo, el motivo, el propósito que seguimos con nuestro texto. Pensamos en ¿para qué escribo? También tenemos que tener en cuenta la situación comunicativa, es decir, el lugar o el espacio y el tiempo en el que nos encontramos escribiendo. Por otro lado, hay que tener en cuenta el tema, es decir, sobre qué vamos a escribir, qué tema voy a tratar, qué tema sobre qué tema quiero escribir yo. Por último, tenemos la organización de la información. En este tenemos que atender a la forma que vamos a utilizar para organizar nuestra información. ¿Cómo voy a ordenar la información? ¿Qué información nueva voy a agregar? ¿Cómo voy a relacionar esta información nueva con la que ya dije anteriormente? Pongamos un ejemplo. Yo le escribo un WhatsApp a mi hermana para que ella me preste la remera rosa, así yo le puedo grabar un video a ustedes. Entonces tengo que pensar en mi destinataria. Voy a escribirle a mi hermana. Mi intención comunicativa va a ser pedirle una remera, su remera en realidad. Y la situación comunicativa, es decir, el lugar o espacio y el tiempo en el que vamos a interactuar, va a ser en este caso WhatsApp. Y WhatsApp, como sabemos nosotros y nosotras, tiene la característica de que puede coincidir o no el momento en el que yo escribo y ella lee. Puede ser de manera instantánea o puede hacerlo después ella. El tema que voy a tratar en mi mensaje, en mi texto, va a ser el pedido de una remera, de la remera rosa para poder grabarles la clase. Entonces yo tengo que pensar cómo voy a organizar la información, es decir, cómo voy a organizar mi pedido y qué argumentos, qué le voy a decir para convencerla, así me presta la remera. Entonces vemos cómo al momento de construir un texto nosotros y nosotras tenemos siempre en cuenta todos estos aspectos. Así que bueno, eso ha sido todo el video de hoy. Espero que se haya comprendido y cualquier cosa pueden escribirme, los voy a estar leyendo. Les mando un abrazo virtual muy grande y espero que se cuiden mucho.